Amén. Bueno, buenos días. Buenos días. Miércoles 25 de febrero, como decía Luisín, hoy conmemoramos el natalicio de Ramón Matías Mella. Hay gente que todavía discute si Matías Ramón o Ramón Matías, pero es Ramón Matías. Está en todos sus documentos, incluso su partida de nacimiento. Pregúntenle a Juan Daniel Balcácer, que él sabe de eso. Es Ramón Matías Mella, patricio, que es uno de los tres padres de la patria, y también el Día de las Fuerzas Armadas. Día de las Fuerzas Armadas. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas, porque entonces desde aquí felicitamos a todos los guardias en su día, comenzando con el Teniente General Fernández Onofre y toda la plana mayor de las fuerzas, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Yo tengo que felicitar a un guardia especial, que es un coronel Medina, que es familia mía. César ¿Quién Medina, no tiene César una Medina familia? Calderón. ¿Quién Aquí todo el mundo tiene guardia en la familia. Y si no, es guardia él. Así es, el que no tiene familia guardia, es guardia el mismo. No, es al revés. Aquí hay que tener un guardia en la familia. Si no es de sangre, usted tiene que hacer lo suyo. Bueno, los militares son familias todos y son familia de la ciudadanía. No, espérate, uno tiene que tener. Las Fuerzas Armadas están en un gran momento, hay que reconocerlo, muy bien dirigida por el Teniente General Fernández Onofre y muy apoyada por el presidente Abinader. Yo me he sorprendido, lo he dicho varias veces, lo he dicho incluso a él, me ha sorprendido el guardismo de Luis Abinader, no lo conocía, pero él ha apostado por las Fuerzas Armadas, le ha dado condiciones. Eso que está pasando ahí en la industria militar es algo impresionante, y la verdad es que, bueno, los aviones que estamos haciendo en San Isidro, las condiciones de los cuarteles de la frontera, que lo he visto, algunos de ellos impecables. Y las 4 embarcaciones que se anunció la Se acaban de adquirir 4 embarcaciones en Portugal. En Portugal, perdón. Son 4 Patrulleros. Adquiridos en Portugal, una adquisición que se dio como consecuencia de la relación fluida que tiene el presidente Abinader con el presidente de Portugal. Sí. Que Portugal es un jefe de Estado, que es un presidente que no lo cambian a cada rato como los primeros ministros, que hubo elecciones en estos días, cambiaron. Hay un presidente que es un señor muy mayor, que el presidente Abinader es su amigo de él cuando estuvo viajando para la cumbre iberoamericana. Y a partir de esa relación, él consiguió unos buenos precios con esos patrulleros. Se han hecho panas. Se han hecho muy amigos, sí. Pero las múltiples misiones de las Fuerzas Armadas en República Dominicana y en el mundo, en países con niveles de estabilidad política, democrática como nosotros, son muy importantes porque protegen el medio ambiente, luchan contra el narcotráfico y otro tipo de delitos, las nuevas amenazas. Además de la seguridad nacional, trabajan en la seguridad de los puertos, seguridad de aeropuertos y otras misiones que diariamente están ahí, protegen muchísimas vidas. Cuando nos ha pasado cosas terribles, ciclones, huracanes, ¿quiénes han salido y han participado? Las organizaciones que tienen capacidad operativa, organizacional, como la Fuerza Armada, la Policía y otros organismos civiles, pero los militares sobre todo, y los policías que están bien preparados y capacitados. Mira, hoy en su día, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están viviendo un gran momento. Un momento que de verdad es notable, las relaciones. Tú no escuchas ruido, tú ves el ambiente, la forma, cómo se está desarrollando todo. Fíjate que en una semana vi siendo recibido en Washington el ministro de Defensa nuestro, en el más alto nivel, con los ministros de defensa de la región. Previo a esto, posterior a esto, recibió aquí la embajadora de los Estados Unidos, Lía Campos. De ahí se va a Portugal a esta gestión. Pero con todo esto, celebrando el Día de la Bandera, se entregaron esos equipos ahí en el campamento 16 de agosto, en la autopista Duarte, y la verdad que todo hecho de manera impecable, organizado y presentando armamentos, equipos, que tiene mérito la disponibilidad de recursos y esa acción que hace el gobierno del presidente Abinader. Pero lejos de esto, tú no puedes dejar atrás esa industria militar dominicana donde nosotros hemos estado como programa y donde allí se han presentado equipos blindados hechos por nosotros, o sea, armados y todo esto. Ambulancias. Ambulancias y así sucesivamente, drones, los dulos, los aviones, etcétera. Entonces, hoy en su día,
felicitarlos por su entereza, por su organización. Se presenta un problema en los barrios o en la calle, ¿verdad? Aquí en se llama lo que le llaman las fuerzas conjuntas y la Policía Nacional recibe Ciudad tranquila, Ciutrán. Ese apoyo. Y fíjense cómo se ha dejado de hablar un poco el tema de la frontera, ¿verdad? Que tanto ruido tenía y están ahí libra por libra. Me gusta mucho tanto el ministro de Defensa y el mayor general del Ejército, las veces que van a la frontera sin haber problemas, o sea, van visitas de inspección por aquí, por allá y por allá, por acá. Tú sabes que enhorabuena, felicidades a las Fuerzas Armadas, comandadas hoy por el Teniente General Onofre y todos los mandos generales, mayores generales, ¿cómo que se llama? No, la fuerza del Estado Mayor. El Estado Mayor. Estado Mayor. Están los jefes de fuerza, los jefes de... Los viceministros, el inspector general de la Fuerza Armada, todo eso. Sí, todo ¿Sabes qué dedica el día del nacimiento de Mella a las Fuerzas Armadas? Pero hay una parte del líder principal de la empresa de la independencia dominicana, Juan Pablo Duarte, que es la parte o el perfil militar de Duarte. Duarte fue un militar formado incluso y alcanzó rango alto hasta de coronel en el ejército haitiano cuando estaba ocupada esta parte de la isla. Y Duarte pues jugó roles militares y de campañas, no en batalla, pero sí asumió y dio el frente y alcanzó grado hasta de general. Y esa parte no se destaca mucho. Tenemos la primera estatua ecuestre de Duarte en la avenida 27 de febrero, militar me refiero, esquina Winston Churchill, en el paseo ahí, en lo que se conoce como el Boulevard de la 27 de febrero, y es una parte importante. Los militares deben de tener bien presente eso, que los tres padres de la patria tuvieron roles militares en el inicio, por eso el ejército de República Dominicana nace con la República y la República nace con lo que se conoció como el Ejército de Independencia de la República Dominicana. Aunque la principal espada de la independencia y Pedro Santana. Bueno, aunque no le guste. Hay que debatirlo el tema, es una realidad. Lo que él hizo en el 61 otra cosa. Sí, claro. Ahora, la principal espada de la independencia dominicana es el general Pedro Santana. En Asua, luego hasta el 56 estaba peleando en la carrera, el número, vaina. Entonces, usted le pregunta a los haitianos. El número no, en la carrera. Ya yo compro que sin Pedro Santana no hubiera habido. Es que no hay independencia. Bueno, era un rol. Dice la gente que estuvo hasta estos días hablando que hay que sacarlo ese traidor. Óyeme bien, cuando uno se pone a analizar la cosa, Pedro Santana hay que dejarlo tranquilo. ¿Tú sabes por qué? Yo creo eso. Porque Pedro Santana tuvo de aquello y resolvió, pero resolvió como nada. Pero más de una vez. 3 veces. 3 veces. Pero aparte de eso... Porque lo ha buscado, 2 veces lo fueron a buscar. Y ahora yo entiendo lo que hizo Balaguer cuando dio ese discurso. Bueno, habría que borrar una parte del himno también. No, pero espérate. El inconsulto caudillo. No, pero es que no... Oye, me voy a ir a un lado que yo nunca cosa. David, Salomón, todos tuvieron un ir y venir. Claro, sí, nadie es perfecto, sus luces y sus sombras. Te voy a hablar. Hay gente aquí que te voy a hablar de uno mío, Máximo Gómez. Sí, no es lo mismo en Cuba que el de aquí. No el Máximo Gómez de República Dominicana que el de Cuba. Eso pasa, sí. Entonces, yo dejé de embronar con Pedro Santana y me perdonan los historiadores que son radicales. Pedro Santana tuvo de aquello. Esos años de fajarse, porque es que a nosotros no nos gusta tocar mucho este tema haitiano. Los haitianos lo teníamos aquí en la nariz, se vinieron por todos los lados, pero estaban armados. Pedro Santana... Esto de verdad. Y Pedro Santana... Claro, un ejército. Yo no puedo decir la palabra pero 3 veces se mandaron nosotros. Muchos que están en el panteón se huyeron. Y fue Santana que dio el frente, en la carrera, en la Ciénaga después. Que llevó la tropa y vino del este para eso... Claro, todo lo que hizo después con María Pero eso es otra cosa. Eso es que la historia es como Lucita mencionó, personajes de la historia que tienen luces y sombras. Sí. Todos lo tienen, Duarte lo tiene. Sí. ¿Tú entiendes? Y cualquier sombra que Duarte tuviera no le empaña el mérito enorme de concebir la nacionalidad. O sea, si Duarte es lo más grande, el ideólogo de la nacionalidad dominicana. Y sobre su idea se siembra la nacionalidad dominicana. Incluso, pero quien la hace factible es Santana.
Sí, claro. Y óyeme, y yo no entro en eso, porque no me gusta tampoco defender demasiado a Santana, porque es difícil defenderlo a veces por la mancha posterior, que manchó buena parte de su historia. Pero vamos a estar claros, aquí, y mira, mañana viene Juan Daniel Balcázar, para que vamos a hablar interesante de eso. Aquí habían dos visiones, una que planteaba la independencia pura y simple, que era la de Duarte, y los trinitarios, y una visión que planteaba la separación de los haitianos, pero para buscar un protectorado. Todos confluyen en la separación de Haití. Y es lo que parte del manifiesto del 16 de enero. Eso los une. Pero la construcción de la República son ideas diferentes. Duarte estaba en el protectorado. Perdón, para Santana, junto con Tomás Bobadilla y ese grupo. El mismo Báez. Ese grupo no creía en la pura y simple. Creían en la independencia de Haití para posteriormente anexionarnos o a Francia, o a España, o a Estados Unidos incluso. A los tres. A los tres se coqueteó con los tres, se buscó el protectorado de los tres en su momento. Pero aparte de eso. Y ellos no quisieron. Y para lo de Santana. O sea que Santana fue coherente en cuanto a eso. Santana lo que entendía, como pasa ahora en muchos dominicanos, que no estábamos preparados para dirigir, que necesitábamos lo que siempre hemos necesitado. Algunos necesitábamos ayuda para dirigirnos nosotros mismos y otros para protegernos de Haití. Porque lo que Santana fue el que salió, hubo otro, General Puello en San Juan, hubo otro, no fue el único, tuvo la primera espada. Ahora, Santana fue el que dio la cara siempre. Con dolor de mi alma. Siempre. Y los dos otros patricios fueron y vinieron. Bueno, sí, con poquito, tuvieron con Santana. Mella fue funcionario de Santana. Sí. Ella fue ministro de Santana más de una vez. Más de una vez. A eso que Y me fue refiero. vicepresidente de la República luego. Oye, Claro. Omar, yo hago una cuestión que se llama el poder de la historia. Yo por eso digo, mira, vamos a dejar a Santana tranquilo ahí y vamos a mirar para otro lado. Aprobado. El de mayor sacrificio. No hacemos nada con eso. Historiador. Eso es así porque a Juan Daniel mañana. el de mayor sacrificio que se inmoló fue Sánchez. Duarte fue el que más sacrificó por la Sí, patria. pero se inmoló Sánchez. Sánchez se inmoló en la restauración. Literal, y frente a quien lo juzgó. Sí. Hay que leer las palabras que Sánchez le dijo al juez militar que lo juzgó ahí en el cercado, donde lo apresaron y lo fusilaron en el cementerio de San Juan de la Maguana, que él fue abogado de él aquí en la capital, de Domingo La Sala. Le dijo, recuerde, tengo de decirle en público algo, recordarle que yo fui el abogado que le evitó a usted que lo fusilaran acusado de un caso de homicidio, y por ahí comenzó y dijo, soy yo el único responsable. Todos estos hombres que están aquí no tienen ninguna culpa, yo asumo toda la culpa, y de ahí en adelante hasta que terminó fusilado. Y concluyo con esto, compañero. Buen día. Buenos días, buenos días. Óigame, yo era de lo que estaba con un discursito, hay que sacar a Santana, hasta que me puse a estudiar. Me puse a estudiar y a ver y esto, y entrevistando historiadores, yo dije, porque te aparecen historiadores que te dicen una cosa y otra, claro, con dos visiones, y yo me puse a analizar, y hasta que uno le dijo, los asuntos aquel que tenía este hombre, si no hubiese habido independencia. Lo teníamos las narices. Pero se le puede enviar a otro sitio, tranquilo, él solo, un monumento al solo. Pero hay gente que no debe estar ahí. Ya está ahí. Vamos a hacer una lista. Pero ya está ahí, ¿para qué lo vamos a sacar? ¿Qué ganamos con eso? Solo Balaguer, un travieso, ni Trujillo se atrevió. O sea, ¿cómo aporta eso a la unidad? ¿Cómo aporta eso a la unidad nacional? ¿Cómo aporta eso? ¿Qué aporta a la unidad nacional? Dividir. ¿Qué es lo que se dividir sin necesidad? Buen día, compañero. Está tranquilo, déjenlo ahí, no jodan. Es un juego izquierdismo que le sale. No, eso no es izquierdismo. Eso es. Los haitianos le dicen a Santana, incluso Satanás, al más temido, ¿verdad? Y yo sé por qué. Y es verdad, yo lo sé. Porque lo otro después fue terrible. Fusilar a María Trinidad Sánchez, fusilar a Francisco del Rosario Sánchez y otros. Pero tú sabes que él fusiló a María Trinidad Sánchez y después su hermano lo exculpó y fue funcionario de él. Bueno. Porque Sánchez, ¿cómo se llamaba Sánchez? Francisco Sánchez, el Rosario Sánchez. Debería sufrir más ella que tú. Y él posteriormente dijo que Santana no tuvo la culpa de su fusilamiento, que fue otro, y le sirvió como funcionario. Digo yo, porque vamos a ver la historia completa. Sin el poder de la historia, creo que lo
lo están instruyendo usted bien, porque esos son temas que se tratan en los tonos. Sí, cómo no. Ahí hay santanistas y Pero- antisantanistas en los tonos. Vamos a Juan Daniel viene mañana, dejemos eso para mañana. Pero que viene importante mañana. la discusión, es un tema ciertamente Claro. Santana que divina. ha dividido a la sociedad dominicana, ha dividido incluso a muchos historiadores nuestros, Sí. porque hay valoración de ambas partes. Y bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que todavía, a pesar de los años que han pasado, luce muy reciente para tomar una decisión con respecto a los restos, a dónde van. Ya están ahí, en esa vaina. Sí, exactamente. Está jodiendo con eso. Hoy hay muchas actividades, se inician a las 8 de la mañana, estamos en el mes de la patria y hay actividades a propósito del natalicio de Mella. Desde las 8 de la mañana la Comisión Permanente de Efemérides Patria ha desarrollado un programa interesantísimo que se está llevando a cabo, y hoy, que es uno de los días que cae dentro del mes de la patria, el natalicio de Mella, igual que el natalicio de Juan Pablo Duarte, pues y hay un programa interesante que, repito, va a iniciar a las 8 de la mañana. Estos temas apasionan siempre, se trata de las particularidades de República Dominicana, que igual que otros países tienen esos momentos complicados de la historia que han tenido que ver con la construcción de la nación, con esos elementos básicos que se establecen como indispensables para la creación de un Estado, de una nación. Nosotros tenemos nuestra propia historia como el mundo, ¿verdad? Como cada país. Y una de esas particularidades es el hecho de 3 padres de la patria. Ahí están, hay un grupo de ciudadanos importantes que se ha manifestado siempre en favor de que se importantice el día de Mella, el día de Sánchez, en la dimensión que se hace importante el 26 de enero, que es el natalicio de Juan Pablo Duarte. Y es una discusión viejísima, pero que no termina nunca, porque, bueno, los duartianos, y saludo a Wilson Gómez, amigo nuestro, que es un defensor permanente del pensamiento de Duarte, y le toca, en su condición de presidente del instituto, encargado máximo del instituto, estar con frecuencia emitiendo comunicados, emitiendo documentos para afianzar el pensamiento duartiano. Pero hay esa otra corriente de gente que entiende, historiadores incluso, que el papel que jugó Ramón Matías Mella es un papel importantísimo, y sin del que no hubiésemos podido iniciar el proceso de independencia. Eso de Sánchez, eso que se habla de Francisco de Rosario Sánchez, su participación también, pero bueno, ellos 3 hicieron posible lo otro, y después vino lo de la restauración, Luperón y compañía, pero esa es la historia, y habrá luces y sombras. Nosotros estamos llenos, en los episodios históricos nuestros, estamos llenos de esas cosas, y pasó más recientemente con el caso de Camaño, por ejemplo. Camaño, ya para la Revolución de Abril, un hombre que se casó con la gloria, bueno, pero ahí está, luces y sombras. No es distinto. Perdóname, y antes, buena introducción tú haces, Camaño. Antes fue Pero palero, no, a eso es lo que iba a y decir. después fue insurrección, y vino A sacrificarse, a inmolarse por lo que él a creía. inmolarse por lo que él creía, pero a derrocar un régimen legítimo. No, en teoría. claro, Tú puedes no era legal lo que estaba haciendo, pero él creía en eso, y vino a inmolarse por eso, en nombre del pueblo Que dominicano. lo sacamos. ¿Eh? Lo echamos al panteón a Era Camaño. para- Camaño se equivocó. No Pero lo tenía- echamos al panteón. ¿A Camaño? Sí. No, ¿y por qué? Pero por las sombras. Por sus sombras. Pero dicen que no es como tú comienzas, como terminas. Y bueno, y la interpretación. Ahora, si a Santana lo cogemos de adelante y para atrás. No, es lo que hizo. Lo que hizo. Pero es interesante. Déjenos tranquilo ahí. Ya solamente Balaguer se atrevía a meterlo. Ahora, ya que lo metió, déjelo ahí. Así es la historia dominicana, los 3 padres de la patria. ¿Quién los designa así o en qué gobierno? Lili. Un dictador asesino, como decía. Lo que te puedo decir es, Y el himno nacional. a propósito, los Trujillo. 2 discursos más grandes que Las monedas. se han pronunciado, no que se han escrito, porque escrito es una nota que hizo Américo Lugo. Es los 2 panegíricos. Bueno, Bueno, el panegírico y el de discurso. Trujillo, sobre Sí. Trujillo, y el discurso de llevar, de introducir Panteón. para el Panteón Nacional Central. esos dos discursos. Las palabras encadenadas. Miren, Balaguer
Eso hay que volver leerlo 700 veces. ¿Cómo ese hombre dijo dos cosas? Porque lo de Trujillo fue delante de los hijos de Trujillo. Pero con el trujillismo vivo aquí. Con todos ahí. No, pero vivo en el poder. Y vivo. Y él sospechoso. Y Ramón sospechando de él. Pero Que siempre sospechó de él. Pero ese es un discurso igual de luces y sombras, porque Sí, él no dejó de sí. reconocer la grandeza Claro, en no, el no. discurso que él le atribuyó a Trujillo. Sí, claro. Y reconociendo la grandeza. Hablaba de las balas. Exacto. Ahí yace el que vivió a base de sangre y fuego y Sí, sí. todo eso. No, pero ven acá. A caballo. Entonces, lo que te Construyó la república, la consolidó el Estado. Cité a Balaguer, A usted le gusta en ese balaguerismo, que le sale a Siempre usted. existen dos tiempos. Hay mañanas y tardes, hermano. Y es verdad. Hay días y noches. Balaguer terminó Hay diferente. a como luces y comenzó. sombras. Entonces, todo eso te indica que uno no puede andar jugando, y te lo digo por Luis Mejía Oviedo, LMO. Yo era un... Hay que sacar Santana, hay que sacar Santana. Yo tenía un coro, pero de bruto, estudie primero No, antes de hablar. Era una visión. No es visión, era falta de Porque que se me había olvidado la historia. Hay gente que ha estudiado mucho y sigue con esa posición. Ah, bueno, esos son tercos.